se ha caracterizado a lo largo de su historia por dar preferencia a las personas mayores de edad, pero sobre todo en edad adulta, es decir, preferentemente a personas que tengan una mayoría de edad de 35 años para adelante. Sin embargo, la discriminación hacia los jóvenes siempre fue evidente, ya que ningún joven ocupaba carteras importantes como ser ministro, director y mucho menos senador, o el ser electo como diputado, menos ser presidente. La Constitución Política del Estado, aprobada en febrero de 2009, estableció que para ser elegido miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como uno de sus requisitos es haber cumplido 18 años de edad al momento de la elección, lo cual es valorable, ya que la participación de la juventud debería ser un hecho, pero lastimosamente aún no se ha visto esa representación. Píntame amarillo, píntame de verde. Bueno, conseguir oportunidades sí las hay, pero nos cuesta mucho sacrificio. En las escuelas hay, pero no muchos, no somos tomados en cuenta. Pero yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para poderse incluir a uno de ellos. En espacios públicos sí somos partícipes, aunque no frecuentemente, pero a veces no somos tomados en cuenta. Ya tal vez a veces nos dicen inmaduros, ¿no? Pero nosotros a veces no somos inmaduros, sabemos dónde estamos parados, pero la gente que ya tiene experiencia, eso es lo que no nos toman en cuenta, pero la gente que recién está fortaleciendo sus conocimientos en esos ámbitos, sí nos toman en cuenta, pero los que ya han ejercido, no, solo ellos quieren estar siempre ahí en esos Debería lugares. de ser a todos por igual. Desde aquella persona que vive en la ciudad hasta esa persona que vive en una comunidad, en una provincia que vive tan alejado, y debería ser para todos por iguales, porque hay personas, tal vez por lo que viven en el campo, no nos toman en cuenta, pero hay personas, podemos ser hasta más capaces que los que están en la ciudad. Anteriormente no había mucha participación de los jóvenes, realmente desde mucho más antes participaban, pero no eran tanto tomados en cuenta. Pero hoy en día los jóvenes poco a poco se está haciendo aclarecer, los jóvenes están participando activamente. Por ejemplo, en el municipio de Santiago de Machaca los jóvenes se han organizado como una organización que se llama OJPUN, Organización de Jóvenes por un Mañana Mejor. ¿Cómo es el trabajo de los calzados en la vida diaria? Es como todo trabajo, Ya. cansador y también relajante, ¿no? ¿De qué hora a qué hora trabajas? Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Ya. En lluvia, en mucho sol igual tienes que salir a trabajar. Sí, igualmente. ¿Cuál ha sido la causa que te dediques a trabajar así, ilustrando calzados? Uno por tener dinero y otro por mantener a mi familia. ¿Tú has tenido oportunidad en la vida para estudiar? No he tenido oportunidad, solo tengo que salir por mi propio bien, solamente yo solito tengo que salir, sea como sea. Ya, me imagino que... Es aún más preocupante la situación a la que están sometidos los jóvenes, ya que la falta de políticas públicas que desarrollen oportunidades a este sector es casi inexistente. En este contexto, la educación es un factor determinante para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo cual es el eje de objetivos mucho más amplios de la sociedad, como la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en toda la economía. La Convención Iberoamericana de la Juventud, que es el mayor tratado internacional en derechos de los jóvenes, considera que la educación es un derecho de todos los jóvenes, que se plasma en el artículo 22 de dicha convención, en donde expresa: los jóvenes tienen derecho a la educación. Los estados reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad. Además, los estados deben reconocer que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa en la vida del mismo. De la misma forma, la Ley de Juventudes número 342, aprobada en febrero de 2013, en su artículo 42, señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, garantizarán a las jóvenes y los jóvenes en el ámbito de la educación integral lo siguiente: a la juventud de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, el derecho a un proceso educativo propio, de carácter intercultural y bilingüe, a una educación alternativa y especializada, al incentivo a la educación en las jóvenes y los jóvenes en el marco de la interculturalidad, entre otras.
Por lo tanto, es de vital importancia que el Estado boliviano ponga atención en estos temas, puesto que la educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un país. Cuanto mejor educada es una persona, tiene mayores probabilidades de progreso y por ende, la productividad del país mejora. Yo creo que hay dos procesos que hay que analizarlo. Uno, el aspecto legal. En el aspecto legal hay un avance muy fuerte en la Constitución Política del Estado, en la Ley Avelino Siñani, que la educación es descolonizadora, educación productiva, intracultural, intercultural, educación comunitaria. Pero desde ahí, más adelante, yo creo que no ha avanzado todavía. La educación continúa siendo liberal, ¿no? Un poco hay mucha resistencia de los profesores porque son actores más importantes del país para transformar a ese tipo de educación. Entonces los jóvenes más bien hasta el momento son productos de la reforma educativa de aquellos años, donde se pensaba como una libertad dentro de la educación. Este proceso de libertad, donde no había mucha presión a los estudiantes, realmente en vez de avanzar ha degenerado. Muchos estudiantes ahora están ingresando, están entrando a la universidad, producto de la reforma educativa, en el marco, por ejemplo, con muchas limitaciones. Uno, ya no quieren estudiar. Segundo, no les gusta estudiar. Tercero, por ejemplo, no existe una claridad qué es lo que quieren ser ellos en el futuro. Creo que hay una visión muy inmediatista de los jóvenes, no tienen una perspectiva del futuro. Por tanto, yo creo que como Estado, en este momento, todavía nos falta harto para avanzar en estos 4 legados o 5 o 6 legados que están en la Constitución y que está en la Ley de Avelino Siñani. La educación y el trabajo son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos, especialmente en la juventud, que es la etapa de transición en la que se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección a futuro. Pareciera que los avances en la puesta en marcha de una educación intercultural bilingüe que contribuye a la construcción de sociedades más democráticas son irreversibles y que ahora, en todos los países de América Latina, las escuelas indígenas ofrecen una educación que respeta y protege las culturas originarias y prepara a los escolares para tener oportunidades en una sociedad exenta de racismo y discriminación. Yo creo que la educación intercultural, nosotros, por ejemplo, hay que tener 2 procesos. La interculturalidad significa respeto mutuo de 2 o más culturas, respetarnos ambos, pero no significa, digamos, sumisión de una cultura a otra. Pero en este caso, nosotros, los aymar, los indígenas, siempre nos hemos educado dentro del marco de la interculturalidad. Nosotros somos más interculturales, lo que sí tienen que aprender es la clase, por ejemplo, media, la clase alta, lo que nunca ellos han practicado la interculturalidad. Entonces la educación intercultural debería estar más apuntado hacia ellos que hacia los indígenas, porque los indígenas ya hemos admitido todo lo que es la modernidad, todo lo que es el tema de la tecnología del mundo. Entonces, deberíamos decir que los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los jóvenes, solo podrán ejercerse en la medida en que toda la población latinoamericana cambie de mentalidad con respecto a su diversidad étnica, cultural y lingüística y abandone el ideal de uniformización que importó de otras realidades. Según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, realizada entre agosto y septiembre del año 2012 a jóvenes de entre 16 y 28 años, revela que los 3 principales problemas de los jóvenes de hoy son la mala economía, la inseguridad y el desempleo. Aparecen también elementos de una cultura autoritaria y paternalista. Este hecho es de particular interés. La alta valoración en el discurso que los jóvenes otorgan a la tolerancia y la participación no se refleja en las prácticas, tanto en espacios formales como informales. Ello evidencia un desencanto temprano, un malestar con la sociedad en la que les ha tocado vivir y desarrollarse, que les niega oportunidades. Es que mayor de edad na mau ka es cacha utine es cacha prepa kunate hewas wainta kunaka hani participan chiro ustute kunate hewas na mau kas hukam istipsna hukam amuit achura paraxna tiuna karos pero kunat tiuna ka hani dejas para que palen es que tiuna ka experiencia ne ukata dejas para. Había mucha discriminación a los jóvenes. La participación de los jóvenes tal vez no era activa en las reuniones.
pero así volviendo como profesionales a los municipios a veces no toman en cuenta. Entonces yo decía, no, si no sé las necesidades del pueblo, de las comunidades, del municipio, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Entonces en esa parte yo tropezaba, ¿no? Y yo no quisiera que los mismos jóvenes, tanto que están en la escuela, en el colegio, no tropecen como nosotros habíamos tropezado. Por eso ha sido, la organización de jóvenes ha sido con esa fuerza. Hay compañeros que todavía terminando la promoción han entrado a trabajar como secretario, pero también han sido discriminados. Tal vez no han tenido una educación superior, entonces todo eso también nos ha dado un reto, ¿no? Queremos nosotros hacer conocer nuestros derechos, ya que anteriormente dijimos no se respetan mucho nuestros derechos como jóvenes, porque ahora en estos cursos nos están enseñando más sobre nuestros derechos y que nos ayuda a que participemos y hagamos respetar nuestros derechos, y es muy importante la participación de los jóvenes para que nos hagamos respetar y seamos escuchados también en cualquier idea que nosotros tengamos y seamos partícipes de cualquier cambio que haya dentro del país. Para ello, creemos que desde la percepción y el pedido de los jóvenes en nuestro país es una educación que favorezca a sus comunidades, sobre todo en la agricultura, ganadería y artesanía. Una educación que esté de acuerdo a su contexto, es decir, que ellos mismos sean partícipes en la planificación del currículum. Una educación con un currículum diversificado de acuerdo a la cultura de su comunidad. Una escuela que sea capaz de coadyuvar al fortalecimiento y consolidar la identidad cultural de las nacionalidades originarias mediante la producción de sus características sociales, económicas y culturales de los ayllus. Dinamizar el autodesarrollo económico, social y cultural en el marco del empleo de la tecnología propia y la inyección del adelanto técnico-científico de hoy. Fortalecer el espíritu de trabajo de las comunidades ejercitando la práctica agrícola, ganadera y artesanal. Que haya una interrelación entre escuela, comunidad y naturaleza. Es decir, que la escuela no sea en esas cuatro paredes y que no se sabe qué se hace dentro de ella, sino que esté en correlación con el ayllu como organización, territorio y costumbres, y sobre todo la Pachamama, para lo cual se debe incluir en el proceso de enseñanza a los sabios de las comunidades para que puedan educar. La educación liberadora principalmente tiene sus bases, digamos, unos principios. En sí, valorar todo tipo de conocimientos del ser humano, ¿no? En este caso, bueno, pues uno no es, digamos, totalmente que no sabe nada de una persona. Desde que nace, aprende, digamos, palpando, ¿no? Tocando, y ya tiene conocimiento, ¿no? Pero esos conocimientos muchas veces en nuestra realidad, digamos, de las diferentes culturas, no han sido reconocidos, no son valorados, en otras palabras, ya que la educación formal solamente valora, digamos, unos conocimientos que se practica o que se enseña o que es visto como algo formal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la educación formal de alguna forma ha sido discriminadora de otros conocimientos de otras culturas. Entonces, la educación liberadora va a reconocer, va a tratar de valorar y reconstruir esos conocimientos, fortalecer esos conocimientos desde que uno ya tiene. Y además, cuando uno ya es joven, pues tiene muchos conocimientos y necesita más apoyo para fortalecer. Viendo esta situación, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita Sedima, con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAI, plantea desarrollar el proyecto Formación de Jóvenes y Mujeres Indígenas en Liderazgo Social, el cual es desarrollado en los municipios de la Ciudad del Alto, Santiago de Machaca, Mocomoco y comunidades originarias del Departamento de La Paz, el cual fortalece el trabajo de Sedima, ya que su objetivo es contribuir al desarrollo social, intercultural y la participación